Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, sea a la hora que sea que vean este video. Mi nombre es Diego Pincheira, soy médico veterinario del laboratorio de Drac Pharma y les voy a contar un poquitito, tal como dice el título, el rol que juegan los beta-glucanos como moduladores del sistema inmunológico para finalmente, al terminar las diapos, hacer un nexo o un link con el producto que ya se ve ahí, que es el Immunopotent, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de un modificador o modulador del sistema inmune, es importante que hablemos un poquitito de lo que es el sistema inmune a grandes rasgos. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen distintos componentes del sistema inmune, como son los macrófagos, por ejemplo, estos tremendos fagocitadores, o estos linfocitos T, parte de la respuesta inmune adaptativa o específica, pero vamos a entrar a detallar un poquitito más esos distintos elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que probablemente todos sabemos o recordamos, y que el sistema inmune está compuesto de distintos elementos, de distintos factores. ¿Y qué es este sistema inmunológico? Como estamos mencionando, se compone de órganos, tejidos, distintos elementos, proteínas, etc. Y su función es la de proteger al organismo contra agentes infecciosos, contra invasores o contra agentes propios del cuerpo, como puede ser, por ejemplo, células neoplásicas, células cancerosas, para finalmente otorgar inmunidad. ¿Y qué es la inmunidad? La protección contra la enfermedad que pueden tener estos elementos, estos microbios al ingresar, evitar la entrada de estos microbios, evitar la entrada de distintos elementos y si estos logran entrar al organismo, neutralizarlos por distintos mecanismos o destruirlos. Entonces, el sistema inmune lo podemos dividir en dos grandes grupos, que son, por un lado, la inmunidad innata o inespecífica y por otro lado, la inmunidad adquirida o específica. Por cierto, es una división didáctica y no es que frente a un organismo o en un momento vaya a actuar la inmunidad inespecífica y en el otro la específica como entes independientes, digamos, sino que actúan a distintos tiempos, mediante distintos mecanismos, tienen algunos mecanismos similares también, pero se complementan entre ellas. Entonces no es que o actúe la innata o la inespecífica, sino que son sistemas complementarios. A grandes rasgos, vamos a ver ahora un poquitito algunas diferencias entre ellos. Y las principales diferencias, bueno, ahí ya podemos ver en la imagen, en este esquema, diagrama, figura, que la inmunidad innata es un poco más simple, se compone básicamente de epitelios que ayudan generando barreras tanto físicas como químicas y una inmunidad adaptativa compuesta principalmente o dividida principalmente en lo que es la inmunidad humoral y la celular. Humoral da principalmente por los linfocitos T, celular da principalmente por los linfocitos T. Hay varias diferencias y hay un par de similitudes, pero las diferencias más notables o más importantes o más destacables, si ustedes quieren, es el grado de especificidad. Por algo al sistema innato también se le llama como inespecífico y al sistema adquirido se le llama específico. Vale decir, el sistema innato puede actuar con una gran o contra una gran cantidad de agentes nocivos, de microbios, que compartan similares características y va a tener la misma respuesta frente a todo este grupo, mientras que el sistema inmune adquirido, específico o adaptativo va a actuar frente a un determinado antígeno, va a actuar frente a un determinado inmunógeno, a un determinado microbio. Por tanto, la diversidad es más extensa en el adquirido y esto también va generando, como ven en una de las diferencias, la memoria. El sistema innato podríamos decir que es la barrera de entrada de estos microorganismos en el mayor porcentaje de casos
Y una vez que estos entran, ahí actúa el sistema adquirido, el sistema inmune adquirido. Y además de ser específico, el sistema inmune adquirido genera una memoria. Y quiere decir que puede tener una respuesta amplificada o una respuesta que vaya aumentando su magnitud frente a distintas exposiciones al mismo antígeno. ¿Sí? Entonces puede entrar un virus, por ejemplo, al organismo, actúa el sistema inmune adquirido, reconoce este virus, genera memoria contra este virus y al año siguiente, a los 2 años, cuando este virus ataca nuevamente, el sistema inmune adquirido va a recordarlo y va a poder hacer un ataque potente específicamente para ese virus. Y es, por ejemplo, la base de lo que son las vacunas, ¿no es cierto? Y otra diferencia importante es el tiempo de respuesta. Como podemos ver en la línea de la figura, la inmunidad innata es una respuesta inmediata. Pongamos un ejemplo, la piel. La piel siempre está actuando. Recordemos que tenemos nosotros microorganismos sobre la piel normales, naturales, como por ejemplo, pensemos en caso de perros y gatos, ciertas bacterias gram positivas, principalmente, ¿verdad? Pero cuando hay una herida, estas pueden penetrar y pueden generar una infección. Entonces tenemos un sistema que está funcionando siempre y puede funcionar también a nivel de inflamación o de fagocitos en forma bastante rápida, en un par de horas. Y un sistema adaptativo que puede tomar de horas a días, varios días para entrar a actuar en toda la potencia que este puede llegar a hacerlo. Si hacemos, por ejemplo, una división simple o simplista del sistema inmune innato o inespecífico, podemos ver estos 4 elementos que son las distintas barreras, los fagocitos, factores solubles y la inflamación. Barreras, por ejemplo, como son las barreras físicas principalmente o la más extendida, la piel que impide la entrada directamente de microorganismos como pueden ser levaduras, hongos, bacterias, ¿verdad? Barreras químicas como puede ser el pH en las distintas mucosas genitales, como puede ser el pH a nivel de conducto auditivo externo. Recordemos que un cambio, o mencionemos que un cambio en el conducto auditivo externo a nivel de pH, ese simple cambio puede generar o permitir las condiciones para que se desarrolle una otitis externa, tan solo por un cambio de pH. Los fagocitos, principalmente neutrófilos, factores solubles, ¿verdad? Y la inflamación, con sus 4 signos cardinales: calor, rubor, tumor y dolor. Como podemos ver en la imagen, se ve la piel, los distintos fagocitos y este sistema permanente de vigilancia frente a ciertas posibles noxas o potenciales peligros. El sistema inmune adaptativo es un poquitito más complejo. Como dijimos, no son excluyentes sino complementarios, y principalmente podemos dividirlo en los linfocitos T. Los linfocitos T vendrían a ser o a formar parte o a generar la inmunidad celular. Los linfocitos B, a su vez, mediante los anticuerpos, principalmente la inmunidad humoral, y las células NKT, que tienen ciertas características de linfocitos T, pero no son propiamente linfocitos T, y es lo que se ha descubierto en los últimos años, y por eso se pone en un grupo aparte. Tenemos a nivel de linfocitos T, por ejemplo, los TCD4, que son estimulantes, son activadores. Tenemos los TCD8, que son ya citotóxicos, mediante, por ejemplo, las perforinas, que son las perforinas, estos elementos que generan, tal como dice la palabra, perforaciones en la célula para que mediante la entrada de agua esta sufra de citolisis y se destruya, en términos simples, explotando por agua. Tenemos los linfocitos B, ¿verdad? Principalmente generación de anticuerpos, y estos constituyen a su vez los elementos principales del sistema adaptativo, y es por lo que es un sistema tan específico, porque además al actuar se genera esta memoria, ¿verdad?
esta memoria de inmunidad que permite a futuro reaccionar con una respuesta clara frente a cierto antígeno, que como dijimos antes es la base de las vacunas. Y es el problema que tenemos con el COVID, ¿verdad? El COVID-19, que no hemos logrado como sociedad, como humanidad, como comunidad científica, médica o como quieran llamarle, una vacuna. Y por eso pena tanto el no tener una vacuna, porque tenemos un virus que está fuera de control, pero una vez que se genere la vacuna, se va a poder neutralizar de alguna manera, prevenir, se va a generar memoria en el sistema inmune y vamos a poder tener un mayor control sobre este virus que está tan en boga y que tiene este problema de tal magnitud a nivel global. Veamos o mencionemos algunos factores que pueden alterar en alguna medida el correcto funcionamiento de este sistema inmune o sistema inmunológico. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad. A ver, pensemos una enfermedad típica en cachorros, el parvovirus. Un parvovirus es un animal que puede estar enfermo días, semanas, puede estar hospitalizado días, semanas, y además de todos los efectos que ya conocemos, gastrointestinales o de los signos clínicos, puede tener efectos deleterios sobre, por ejemplo, la línea blanca. Podemos tener una leucopenia, una neutropenia, y por ello, además, y cada vez se entiende más, que en el alta de un cachorro con parvovirus no solo basta que coma y tome agua, que esté bien de los signos clínicos, sino que es importante una revisión también de estos parámetros sanguíneos. Una mala nutrición, la nutrición es fundamental en cuanto a la inmunidad. Hay vitaminas que se asocian directamente con la inmunidad y por tanto un animal malnutrido o desnutrido puede y probablemente vaya a tener efectos o supresión o inmunocompromiso, ¿sí? El estrés, ya sea en un gato, un estrés ambiental, ya sea en un perro, un estrés ambiental, un estrés porque llegó otro animal a la casa, un estrés porque vive confinado con muchos perros, aun cuando sea un animal bien nutrido, amado y todo, puede generarse un estrés, y el estrés, recordemos, uno de los tantos efectos secundarios que tiene es afección sobre el sistema inmune. La vacunación la menciono no como un factor que evidentemente afecte a la inmunidad en forma negativa, todo lo contrario, la favorece. Pero sí hay que destacar que un cachorro, sobre todo en edad de vacunación, pensemos en un cachorro sobre todo, insisto, es un animal que está, ya sea de perro o gato, es un animal que está con la formación de su inmunidad incipiente. Y por tanto, no es descabellado, no es mala idea si ustedes quieren, apoyar a esta etapa de vacunación en cachorro con algún suplemento que favorezca la inmunidad, porque es una inmunidad que está en desarrollo aún. Es importante recordar el triángulo epidemiológico o triángulo de la enfermedad, que como es un triángulo, por cierto, son 3 factores, donde está el agente, es decir, el agente infeccioso, digamos. Por ejemplo, una bacteria. Una bacteria o una misma bacteria, una misma Escherichia coli puede tener distinta virulencia entre cepas. Una misma Escherichia coli puede ser más resistente que otra. Una misma Escherichia coli puede ser resistente a un antibiótico que otra es susceptible. El ambiente implica todo lo que es la nutrición, la alimentación, las condiciones climáticas. Si tenemos un perro cachorrito y perrito de 2 meses y estamos en pleno invierno con temperaturas de 0, 1, 2, 3 grados y lo tiramos al patio con mal cobijo, mal resguardo, es un animal que puede ver muy comprometida su inmunidad. Y finalmente el huésped, que es ahí sí donde va a actuar o donde podemos actuar a nivel, por ejemplo, de un suplemento que favorezca o que sea modulador de la inmunidad, ¿sí? Entonces, en el huésped es donde tenemos esta capacidad o ventaja de poder actuar ayudando a mejorar o a modular en forma positiva dicha inmunidad. Los betaglucanos.
son principalmente polisacáridos de glucosa obtenidos de distintos agentes o factores o especies. Y según de dónde fueron obtenidos van a tener distintos efectos. A nivel de granos, por ejemplo, la avena y la cebada son dos granos con gran cantidad de betaglucanos. Y se describe que los betaglucanos provenientes de la cebada y de la avena tienen efectos metabólicos importantes, por ejemplo, sobre la glicemia, sobre la insulinemia, sobre el colesterol, bajando sus niveles. Entonces juegan un rol metabólico bastante significativo. Mientras que aquellos betaglucanos provenientes de algas, pero principalmente de hongos, nos vamos a centrar en los hongos. Los betaglucanos provenientes de hongos tienen un rol fundamental como moduladores del sistema inmune y una modulación positiva, es decir, que los favorece. Los betaglucanos de levaduras y hongos se componen de enlaces beta 1,3 y 1,6 y van a modular el sistema inmune a través de tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune específico. ¿Sí? Entonces aquí vemos los betaglucanos según su fuente de origen y los de hongos. Tenemos estos que vienen, estos enlaces, perdón, beta 1,6 y 1,3, hongos y levaduras. Pero podría contarles la maravilla que son los betaglucanos y que son lo mejor del mundo, pero da lo mismo lo que yo diga. ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué dice el lenguaje en el que nosotros nos movemos como científicos? Que es el lenguaje científico publicado en los distintos estudios, en los distintos papers. ¿Qué dicen estos estudios sobre los betaglucanos y su relación con la inmunidad? Por ejemplo, vamos a ir subiendo en los años. Este estudio del 2011, cuyo objetivo era determinar el rol inmunomodulador de betaglucanos en cachorros previa vacunación. Eran básicamente 48 cachorritos de aproximadamente 4 meses, se dividieron en dos grupos de 24 y a un grupo se les dio betaglucanos orales desde el día 1, que es el día en que se vacunaron, y se les siguieron dando durante un mes y al cabo de un mes y más, pero al cabo de un mes se hicieron evaluaciones y se determinó, por ejemplo, que a nivel de producción de títulos de anticuerpos contra los virus de la rabia y del parvovirus, hubo a nivel de el grupo GB, es el grupo que se les dio, es el grupo con betaglucanos, digamos, el grupo que se administró betaglucanos, y el grupo B es el grupo al que no se le administró betaglucanos, el grupo control. Ahí se ve, por ejemplo, entre distintos parámetros, quise marcar o destacar los anticuerpos, tanto contra parvovirus como contra rabia, y vemos que en el grupo que se le dio o que se le administró de forma oral betaglucanos, hay cambios significativos marcados por los asteriscos, ¿verdad? Los asteriscos nos indican que hay cambios significativos respecto a los títulos de anticuerpo contra rabia y contra parvovirus, y se demuestra que efectivamente administrando en forma oral betaglucanos al grupo de cachorros que se vacunaron, bueno, los dos grupos se vacunaron, pero los que se les dio betaglucanos mejoraron sus títulos de anticuerpos contra estos dos virus. Entonces, algo súper importante que se concluye en este estudio es que efectivamente la aplicación de betaglucanos 1,3 y 1,6 incrementa, estimula o favorece tanto la inmunidad específica como la inespecífica, la respuesta inmune en sus dos grandes grupos, y aún más se recomienda el uso de betaglucanos en la vacunación
de cachorros como un estimulante de la inmunidad en estos, para este proceso de vacunación. Entonces un estudio súper importante que concluye que efectivamente sería una buena alternativa al vacunar a los perros, además administrarles beta-glucano en forma oral al menos un mes. Este estudio ya es del 2014 y evaluó la administración de dos tipos de beta-glucano. Se administraron dos beta-glucanos para tener una vista un poco más general de este panorama de la administración de beta-glucanos, pero eran bastante similares, no es que fueran diferentes o tuvieran grandes diferencias. ¿Cuál es una de las respuestas importantes? Tenía hartas respuestas, hartos resultados. Pero por ejemplo, podemos ver en la figura 1, la primera línea, el grupo PP, los de la izquierda, es el grupo control, el grupo que no se le administraron beta-glucanos. El grupo BG01 se le administró el beta-glucano 1, el grupo BG02 se le administró el beta-glucano 2, que como les dije eran similares entre sí. La barra negra o el cilindro negro son monocitos, el cilindro o barra gris son neutrófilos. Y se ve también al cabo de 28-30 días que los grupos de animales, de perros que se les dio beta-glucanos administrados en forma oral durante un mes, tuvieron aumentos significativos tanto de monocitos como neutrófilos. Y esto sí nos dice o nos muestra la importancia o la relevancia de la administración de beta-glucanos. Si tenemos más monocitos disponibles, vamos a tener en su momento de diferenciación más macrófagos disponibles. Si tenemos más neutrófilos, vamos a tener una línea blanca. Recordemos que los neutrófilos son el principal componente de la línea blanca. Son los primeros en llegar al sitio de infección y son unos potentes fagocitadores. Entonces, solo administrando beta-glucanos tenemos un aumento significativo tanto de monocitos como de neutrófilos. Además, tenemos un incremento en las interleuquinas 2. Recordemos que las interleuquinas 2 son estas citoquinas encargadas de estimular en parte distintos componentes del sistema inmune y también juegan un rol contra células neoplásicas, contra células cancerosas. Entonces, administrando beta-glucanos tenemos un aumento de monocitos, de neutrófilos y de interleuquina 2 significativamente estadísticos frente al grupo que no se administró. Entonces, ¿qué se concluye de este estudio? Que efectivamente la suplementación con beta-glucanos aumenta o mejora la respuesta inmune en los perros estudiados. Tenemos este tercer estudio del 2019, este es del año pasado, un estudio del año pasado, donde la administración de los beta-glucanos se hizo en distintas especies, en 4 especies diferentes. En cerditos, en pollitos, en ratas y en perros. Nos vamos a centrar siempre en los resultados en perros, que es lo que nos interesa en este caso. Aquí se repite también se dieron 2 tipos de beta-glucano y también se ve que a nivel de interleuquinas 2 y L2, los perros tienen una diferencia significativa. La barra A que ustedes ven chatita o plana o que casi ni se ve, es el grupo control sin beta-glucanos, mientras que las barras C y B son los animales que se les administraron los beta-glucanos 1 y 2 y se ve claramente las diferencias significativas en el contenido o cantidad de interleuquina 2 respecto a los perros que no se les dio suplementación oral de beta-glucanos. Vemos un resultado que habíamos visto en el estudio anterior también, que esto viene a corroborar, por ejemplo, o a repetir si ustedes quieren, que la administración de beta-glucanos genera un aumento en los monocitos disponibles del sistema inmune de estos animales, en las distintas especies, pero aquí estamos viendo en perros las diferencias significativas que genera en el porcentaje de monocitos la administración oral o suplementación oral con beta-glucanos.
Entonces, en este estudio, una de las cosas importantes que se hace, porque claro, se repite que más interleuquina, más monocitos, pero aquí sí, lo importante es que se evaluó el rol inmunomodulador de los beta-glucanos en 4 especies y que esto pudiera extrapolarse o interpolarse en realidad con otras especies de vertebrados. Entonces tenemos evidencia bastante nueva, bastante sólida del rol de los beta-glucanos como moduladores del sistema inmuno o como inmunomoduladores. Entonces es súper importante tener claro que no es que a alguien se le ocurra decir, no, mira, los beta-glucanos andan bien en el sistema inmune. Está ultra comprobado y está ultra estudiado, y si ustedes buscan estudios van a pillar bastante sobre esto mismo. Y aquí llegamos al inmunopet. ¿Qué es el inmunopet? Probablemente la mayoría de ustedes conozca el inmunopet. Si no lo conocen, se los presento. El inmunopet es una suspensión oral con registro para perros y gatos, hecha a base de beta-glucanos provenientes de hongo, del Pleurotus ostratus, de beta-glucanos con enlaces 1,3 y 1,6 beta. Y es una suspensión oral. Como resumen, está pensado en perros y gatos, está registrado para perros y gatos, digamos, es una suspensión oral, lo que favorece el administrarlo. Y para tener una idea más o menos de la dosis y cuánto alcanza, considerando más encima que todo el rato dijimos que los estudios estaban pensados sobre 28 días, 30 días, un mes, que a partir del mes ya se ven diferencias significativas. A ver, se ven diferencias, ya hay diferencias de inmunidad a partir de las 2 semanas, 20 días, pero los niveles más altos y los estudios normalmente apuntan al mes. Días más, días menos. Entonces tenemos un frasco de 60 ml que vamos a dar 2 ml, por ejemplo, por 5 kilos de peso, es decir, 2 ml en un gato, 2 ml en un perro chico, etc. Y se recomienda la dosis darla una vez al día durante 2 a 3 meses, según la necesidad, según la enfermedad, según la patología, según la recuperación del animal, etc. Pero ya vimos que a partir del mes sí tenemos diferencias significativas e importantes a nivel de inmunidad tanto innata como adaptativa. Entonces, esto no es solo a nivel de perro y gato, sino que distintos frecuentes usos que sean de los beta-glucanos y cada vez más, porque cada vez más se sabe de ellos. En enfermedad, por potenciar los dos grandes grupos del sistema inmune, ¿verdad? Como dijimos, en mala nutrición, porque la nutrición tiene un efecto importante sobre la inmunidad, y cuando digo mala nutrición me refiero tanto a un animal que podemos adoptar de la calle o a un animal que por X motivo no se estuvo nutriendo bien, ya sea por enfermedad y estar anoréctico, hiporéctico, etc. Frente a estrés y frente a vacunación, como un estudio apuntaba directamente y aconsejaba en realidad o concluía que era una buena herramienta ocupar beta-glucanos en cachorros en edad de vacunación. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios del inmunopet? Primero, que está constituido a base de beta-glucanos, y sobre estos beta-glucanos hay bastante evidencia científica de sus efectos moduladores positivos sobre el sistema inmune. Otro elemento importante es que es altamente palatable. Una cosa es tener de repente un producto muy bueno con características muy buenas. Los perros normalmente se van a comer todo lo que le demos, pero en los gatos es más complicado. Entonces el inmunopet está hecho en forma palatable, con rico sabor. Es una mezcla de carne y salmón, y por tanto nunca va a faltar el gato que sea la excepción a la regla, pero vamos a tener una alta palatabilidad y va a ser fácil administrar tanto en perros como en gatos. Suspensión oral, es decir, también es más fácil dar que un comprimido en un gato, y si pensamos en un animal de 5 kilos, estamos pensando ya que el frasquito de inmunopet nos va a durar el mes completo. En un perro de 10 kilos vamos a tener 2 semanas, entonces en un perro de 10 kilos podemos comprar
otro frasquito más y ya tenemos el mes completo, o si queremos podemos complementar para 2 o 3 meses, pero a partir del mes ya hay efectos importantes, significativos de la modulación o mejora de la inmunidad. Entonces nada, pues resumiendo, tenemos estos betaglucanos como moduladores del sistema inmunológico, una modulación positiva, porque también podría ser modulación negativa, pero no, en este caso modulan al alza o favorecen bastante el rol del sistema inmune, tanto el innato como el adaptativo, y tenemos la suerte de poder tener estos betaglucanos provenientes de hongo con enlace 1,3 y 1,6 concentrados en un producto de fácil administración, de uso frecuente y de alta palatabilidad para nuestras mascotas, principalmente perros y gatos. Muchas gracias y me despido de ustedes. Saludos.